Este es el caso de Gerald Cotton, el CEO que se llevó $215 millones a la tumba. Pero, ¿fue realmente una tumba? Imagina un mundo donde la seguridad es absoluta, un sistema financiero descentralizado, a prueba de hackers, bancos y gobiernos. Esa es la promesa de las criptomonedas. Pero ¿qué pasa si el eslabón más débil no es la tecnología, sino la persona que la controla? En 2018, esta pregunta se convirtió en una pesadilla para 115,000 inversores. Gerald Cotton era el joven y carismático fundador de QuadraGax, la casa de cambio de criptomonedas más grande de Canadá. Para sus clientes, era un visionario, un genio que navegaba las aguas turbulentas del nuevo oro digital. QuadraGax parecía el lugar más seguro para invertir, hasta que dejó de serlo. El 9 de diciembre de 2018, el mundo recibió una noticia impactante. Gerald Cotton había muerto repentinamente durante su luna de miel en la India, a los 30 años, debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn. Una tragedia personal, sin duda, pero para sus clientes, fue el inicio de un cataclismo financiero. Poco después de su muerte, su viuda anunció que no podían acceder a los fondos de la empresa. $215 millones en Bitcoin y otras criptomonedas, el dinero de miles de personas, estaban atrapados. ¿La razón? Gerald era el único que conocía las contraseñas, las famosas llaves privadas de las billeteras frías, donde se almacenaba casi todo el capital. Con su muerte, las claves se habían ido con él. El dinero estaba, en teoría, perdido para siempre. Pero aquí es donde la historia deja de ser una tragedia y comienza a parecerse a un thriller. Es posible que un CEO de una empresa multimillonaria cometiera un error de seguridad tan básico. Dejar el destino de cientos de millones en manos de una sola persona, sin ningún tipo de respaldo. La comunidad de criptomonedas, experta en desconfiar, no se lo creyó, y tenían razón. Cuando los auditores finalmente lograron entrar en los restos de QuadraGax, lo que encontraron no fue una empresa mal gestionada, sino el esqueleto de un fraude masivo. Descubrieron que las billeteras frías que supuestamente guardaban el dinero de los clientes estaban, en su mayoría, vacías. Habían sido vaciadas meses, incluso años, antes de la muerte de Cotton. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Las pistas apuntaban a que Gerald había estado operando QuadraGax como un gigantesco esquema Ponzi. Usaba los depósitos de nuevos clientes para pagar los retiros de los antiguos, mientras desviaba millones a cuentas personales bajo alias. Creó cuentas falsas dentro de su propia plataforma, con nombres como Arretuo o Citripia, y las usó para comprar criptomonedas reales de sus clientes con dinero que no existía. Era un casino donde la casa siempre ganaba, porque la casa era él, y jugaba con cartas marcadas. Este no era un simple error, era un acto de control sociopático absoluto. Cotton no solo era el CEO, era el banquero, el custodio y al final, el ladrón. Su decisión de ser el único guardián de las claves no fue un descuido, fue el centro de su plan. Le dio la coartada perfecta. Y esto nos lleva a la pregunta que obsesiona a todos los afectados y a los investigadores. ¿Y si su muerte solo fue el inicio del cryptocrimen perfecto? La muerte de Cotton está llena de inconsistencias. Murió en Jaipur, una ciudad conocida por la facilidad para obtener certificados de defunción falsos. El médico que firmó el certificado declaró más tarde que no tenía forma de confirmar la identidad del cuerpo. El ataúd que regresó a Canadá fue cerrado, bajo la justificación de que el cuerpo estaba en descomposición. Nadie, aparte de su esposa, vio el cuerpo de Gerald Cotton después de su muerte. Esto desató una tormenta de teorías. ¿Podría Gerald Cotton haber fingido su muerte con su conocimiento de las criptomonedas? ¿Podría haber movido su fortuna a través de la blockchain, volviéndola prácticamente irrastreable? ¿Podría estar viviendo en una isla remota, con una nueva identidad, disfrutando de los $215 millones? No sería la primera vez que un estafador intenta desaparecer del mapa. Los inversores, desesperados, llegaron a pedir la exhumación de su tumba en Canadá para confirmar que su cuerpo realmente estaba allí. La petición, hasta el día de hoy, ha sido objeto de batallas legales y no se ha llevado a cabo. El misterio sigue sellado, tanto en el cementerio como en el mundo digital. El caso de QuadraGax es una parábola moderna. Nos muestra la paradoja de la seguridad. La blockchain es una fortaleza impenetrable, pero su seguridad se derrumba si la llave de la puerta principal está en el bolsillo de un solo hombre. El crimen no fue un hackeo a la tecnología, fue un hackeo a la confianza humana. Gerald Cotton no rompió el código de Bitcoin, rompió el pacto social con sus clientes. Analizamos el perfil de Cotton,
un historial de fraudes online desde su adolescencia, un patrón de engaño y una necesidad de control que encajan perfectamente con el perfil de un sociópata de guante blanco. No sentía empatía por las miles de vidas que arruinó. Para él, eran solo números en una pantalla, peones en su juego personal. La historia de Gerald Cotton y Quadrogax nos obliga a preguntarnos en quién confiamos en la era digital. Cuando nuestro dinero ya no es físico, cuando existe solo como datos en una red, la confianza se convierte en el activo más valioso y, a la vez, el más frágil. El caso sigue abierto en la mente de muchos. Cada cierto tiempo, una de las billeteras vinculadas a Quadrogax muestra actividad, moviendo pequeñas cantidades de Bitcoin. ¿Son los auditores intentando recuperar fondos? ¿O es el fantasma de Gerald Cotton, moviendo las piezas desde el más allá o desde un paraíso tropical? Esta no es solo la historia de un fraude, es la historia del choque entre la promesa de un futuro utópico y la naturaleza oscura del ser humano. Es la crónica de un CEO que, ya sea en la muerte o en una nueva vida, pudo haber cometido el criptocrimen perfecto, un crimen donde la víctima no es solo un grupo de inversores, sino la idea misma de confianza en la tecnología que definirá nuestro futuro. Si te intrigan los crímenes que revelan las grietas de nuestro mundo moderno, suscríbete a Vórtice para más análisis rigurosos. Gracias por acompañarnos